Laura se había acostumbrado a la rutina. Su vida con Javier, su esposo, era tranquila y estable. No había grandes sorpresas, pero tampoco grandes problemas. Se conocieron en la universidad y desde entonces habían construido una relación sólida, basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, con el paso de los años, esa estabilidad había comenzado a sentirse un tanto monótona para Laura. No es que no amara a Javier, claro que lo hacía, pero algo faltaba. La chispa inicial, esa emoción incontrolable que solían sentir, parecía haberse desvanecido con el tiempo. Javier tenía una relación cercana con su familia, en especial con su padre, Raúl, quien los visitaba con frecuencia. Raúl era un hombre atractivo, a pesar de sus años, con un porte elegante que siempre captaba la atención. Laura siempre lo había visto como una figura paterna, alguien a quien respetar, pero recientemente se había dado cuenta de que algo en ella había cambiado. Raúl ya no le parecía solo el padre de su esposo. Había comenzado a notar detalles en él que antes no le llamaban la atención. Su voz profunda, su mirada segura, la forma en que se movía con confianza. Una tarde de fin de semana, Javier salió de viaje por trabajo, dejando a Laura sola en casa. Raúl, como solía hacer, vino a visitarla para asegurarse de que todo estaba bien y que no le faltaba nada en la ausencia de su hijo. Laura lo recibió con una sonrisa, agradecida por su amabilidad. «¿Cómo estás, Laura?», preguntó Raúl mientras se acomodaba en el sofá de la sala. «Bien, todo tranquilo», respondió ella, sentándose frente a él. «Gracias por venir». Ambos comenzaron a conversar de manera casual, hablando sobre la vida, el trabajo y la familia. La conversación era amena, pero Laura no podía evitar notar cómo sus ojos se encontraban con los de Raúl de vez en cuando y cómo su cuerpo reaccionaba a su cercanía. Algo en la atmósfera había cambiado, algo que ambos parecían percibir, aunque ninguno lo mencionaba. A medida que la tarde avanzaba, Laura y Raúl seguían conversando, pero la tensión entre ellos era cada vez más palpable. Laura intentaba mantener la compostura, pero sentía cómo su corazón latía más rápido cada vez que Raúl la miraba fijamente. ¿Qué estaba pasando? Nunca antes se había sentido así con él, pero ahora no podía ignorar la atracción que comenzaba a crecer dentro de ella. Raúl, por su parte, parecía relajado, pero también consciente de lo que estaba ocurriendo. No había hecho ni dicho nada inapropiado, pero su presencia era innegable. Y Laura se encontraba cada vez más atrapada en esa tensión silenciosa. «¿Te gustaría algo de beber?», suingió Raúl después de un rato, levantándose del sofá y dirigiéndose a la cocina sin esperar una respuesta. Laura lo siguió, sintiéndose incapaz de quedarse sola en la sala con sus propios pensamientos. La cocina era pequeña, y la cercanía de Raúl hizo que Laura se sintiera aún más nerviosa. Él le ofreció una copa de vino y ella la aceptó sin pensarlo 2 veces, esperando que el alcohol la ayudara a calmarse. «Sabes, siempre he admirado la forma en que manejas todo», dijo Raúl mientras servía las copas. «No es fácil llevar una casa y una relación como la tuya con Javier». Laura sonrió tímidamente, sintiendo el elogio como algo más de lo que parecía a simple vista. «Gracias, pero es solo cuestión de costumbre. Con los años aprendes a manejar las cosas». Raúl la miró directamente a los ojos mientras le entregaba la copa. «Javier es un hombre afortunado». Laura sintió cómo el calor subía por sus mejillas al escuchar esas palabras, pero intentó desviar la conversación hacia algo menos incómodo. «Javier siempre habla de lo mucho que te admira. Dice que ha aprendido todo lo que sabe de ti. Bueno, es fácil ser buen padre cuando tienes un hijo como él», respondió Raúl, con una sonrisa cálida. El ambiente en la cocina se había vuelto más íntimo de lo que Laura hubiera esperado. Sabía que debía terminar la conversación y encontrar una excusa para distanciarse, pero algo la mantenía allí, atrapada en esa tensión que crecía con cada palabra intercambiada.
Después de un par de copas, Laura comenzaba a relajarse. El vino hacía que sus pensamientos fueran más difusos y que la tensión en su cuerpo disminuyera. Sin embargo, la cercanía de Raúl seguía presente, y algo en la atmósfera le decía que esa tarde no terminaría como cualquier otra. Ambos se trasladaron al salón de nuevo, donde la conversación continuó, pero esta vez los temas eran más personales, más íntimos. Hablaron de sus vidas, de las decisiones que habían tomado, de los momentos que les habían marcado. Raúl compartió historias de su juventud, de sus amores pasados, y Laura se encontró escuchando con una atención que no había esperado. «Siempre he creído que el amor es algo que cambia con el tiempo», dijo Raúl en un momento, mirando a Laura con una intensidad que la hizo estremecerse. «Lo que sentimos por alguien puede ser diferente a lo largo de los años, pero eso no significa que deje de ser importante». Laura asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en ella de una manera que no había anticipado. Sabía que Raúl hablaba de su experiencia con su esposa, la madre de Javier, pero no podía evitar sentirse como si esas palabras tuvieran un significado más profundo en ese momento, como si estuvieran dirigidas a ella. El silencio que siguió a esa declaración fue largo, cargado de una tensión que era imposible de ignorar. Raúl se inclinó un poco más hacia Laura, y ella, sin pensar, hizo lo mismo. Sus cuerpos estaban ahora muy cerca, y el aire entre ellos parecía vibrar con una energía que ninguno de los dos podía controlar. Finalmente fue Raúl quien rompió el silencio. «Laura, no quiero que malinterpretes lo que voy a decir, pero creo que lo sabes. Hay algo entre nosotros que no podemos negar». Las palabras de Raúl fueron como una descarga eléctrica para Laura. Sabía que tenía razón, pero no estaba preparada para admitirlo. Sin embargo, en lugar de alejarse, en lugar de detener lo que estaba sucediendo, se quedó quieta, incapaz de moverse o de hablar. Raúl alzó una mano y suavemente tocó el rostro de Laura, su pulgar acariciando su mejilla con delicadeza. Laura cerró los ojos, sintiendo cómo su cuerpo respondía al contacto. Sabía que lo que estaba sucediendo estaba mal, que estaba cruzando una línea peligrosa, pero en ese momento, todo lo que podía sentir era el deseo que crecía dentro de ella. El roce de la mano de Raúl en su mejilla despertó sensaciones que Laura no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que debía detenerse, alejarse y poner fin a lo que estaba sucediendo, pero su cuerpo no respondía a la lógica. La cercanía de Raúl, su toque, su mirada, todo parecía desbordarla. «Esto no debería estar pasando», murmuró Laura, aunque sus palabras carecían de convicción. Raúl asintió sin dejar de mirarla a los ojos. «Lo sé, pero no podemos negarlo, ¿verdad?». Antes de que pudiera responder, Raúl se inclinó y la besó. Fue un beso suave al principio, casi tímido, como si ambos estuvieran probando los límites de lo que era posible. Pero rápidamente, el beso se volvió más profundo, más apasionado. Laura sintió cómo su cuerpo respondía de manera instintiva, como si hubiera estado esperando ese momento sin siquiera saberlo. El beso parecía durar una eternidad, y cuando finalmente se separaron, ambos se quedaron en silencio, respirando con dificultad. Laura no podía creer lo que acababa de suceder. Había besado al padre de su esposo. Había cruzado una línea que nunca imaginó que cruzaría. «Raúl, esto no puede continuar», dijo finalmente, aunque su voz sonaba débil. Raúl asintió, pero no se movió. «Lo sé, Laura, pero no podemos ignorar lo que sentimos». Laura se levantó del sofá rápidamente, como si al ponerse de pie pudiera escapar de lo que acababa de suceder. «Esto no está bien. Yo amo a Javier, y tú eres su padre». Raúl se levantó también, pero no intentó acercarse. «No te estoy pidiendo que elijas entre nosotros, Laura. Solo sé honesta contigo misma.
¿Realmente puedes fingir que no ha pasado nada? Laura no respondió. Sabía que Raúl tenía razón. No podía fingir que no había sucedido, pero tampoco podía continuar por ese camino. La culpa la aplastaba, pero al mismo tiempo no podía negar el deseo que sentía. Estaba atrapada entre lo que sabía que era correcto y lo que su cuerpo y su corazón parecían querer. Laura se retiró a su habitación esa noche, pero no encontró paz en ningún rincón de la casa. El peso de lo que había sucedido con Raúl la mantenía en un estado de agitación constante. Sabía que había cometido un error, uno que podía destruir todo lo que había construido con Javier, pero al mismo tiempo no podía negar lo que había sentido. Ese beso había despertado algo en ella que había estado dormido durante mucho tiempo. Se miró al espejo, buscando respuestas en su propio reflejo, pero todo lo que vio fue una versión de sí misma que no reconocía. Laura siempre había sido fiel, una esposa dedicada. Nunca había siquiera considerado la posibilidad de traicionar a Javier. Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué con Raúl? Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Raúl no mencionó el incidente y ambos hicieron un esfuerzo consciente por actuar con normalidad. Sin embargo, la tensión entre ellos era palpable. Cada vez que sus miradas se encontraban, Laura sentía ese mismo deseo regresar. Y aunque intentaba mantener la distancia, su cuerpo parecía traicionarla una y otra vez. Javier, por su parte, no notaba nada fuera de lo normal. Seguía con su rutina diaria, sin sospechar que algo tan monumental había ocurrido en su ausencia. Laura se sentía atrapada en una farsa, y cada día que pasaba sin contarle a su esposo lo que había hecho, la culpa crecía más y más. Una tarde, mientras estaba sola en casa, Laura decidió que necesitaba hablar con alguien. No podía seguir guardando ese secreto dentro de sí misma. Llamó a su amiga Clara, alguien en quien siempre había confiado, y le pidió que se reunieran en una cafetería cercana. Cuando Clara llegó a la cafetería, Laura ya estaba esperando, inquieta y nerviosa. No sabía cómo comenzar la conversación, pero sabía que no podía seguir guardando lo que había sucedido. Clara era su amiga desde hacía años, alguien que siempre la había apoyado en los momentos más difíciles, y Laura confiaba en que ella sabría aconsejarla. «Laura, ¿qué ocurre? Pareces preocupada», dijo Clara mientras se sentaba frente a ella. Laura respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Clara, algo pasó, algo de lo que me siento muy avergonzada. Y no sé cómo manejarlo». Clara frunció el ceño, evidentemente preocupada. ¿Qué sucedió? Laura bajó la mirada, incapaz de mantener el contacto visual. Raúl, el padre de Javier, lo besé. O mejor dicho, él me besó y yo no lo detuve. Clara se quedó en silencio durante unos segundos, sorprendida por lo que acababa de escuchar. ¿Cuándo sucedió esto? El otro día, cuando Javier estaba de viaje. Raúl vino a la casa como siempre hace y comenzamos a hablar. No sé qué pasó, pero algo cambió. Y antes de darme cuenta lo estábamos haciendo. Clara se llevó una mano a la boca, claramente impactada. Laura, ¿te diste cuenta de lo que estás diciendo? Es el padre de Javier. Lo sé, Clara, lo sé, respondió Laura con la voz quebrada. Y me siento horrible por ello. No sé cómo dejar de pensar en lo que pasó. No puedo decirle a Javier, lo destruiría. Clara asintió, aún procesando lo que su amiga le había confesado. Laura, necesitas ser muy cuidadosa con esto. No puedes seguir adelante con algo así. Si no quieres destruir tu matrimonio, debes poner fin a lo que sea que haya empezado entre tú y Raúl. Ya lo sé, murmuró Laura. Pero no sé cómo. Cada vez que lo veo, siento que no puedo controlarlo. Clara suspiró, claramente preocupada por la situación. Escucha, lo que hiciste estuvo mal, pero todavía estás a tiempo de arreglar las cosas. Tienes que cortar cualquier tipo de relación íntima con Raúl antes de que esto se salga de control.
Piensa en Javier, en lo que esto significaría para él. Las palabras de Clara resonaron profundamente en Laura. Sabía que su amiga tenía razón. No podía seguir jugando con fuego, no cuando estaba en juego su matrimonio y la relación con su suegro. Pero la realidad era que el deseo que sentía por Raúl no desaparecía tan fácilmente. Esa noche, mientras Laura estaba acostada en la cama junto a Javier, no pudo dejar de pensar en lo que le había confesado a Clara. Su amiga tenía razón. Si continuaba por ese camino, todo lo que había construido con Javier se desmoronaría. Y no solo perdería a su esposo, sino que también arruinaría la relación de Javier con su padre, algo que sería imperdonable. A la mañana siguiente, mientras Javier se preparaba para ir al trabajo, Laura lo observaba en silencio. Sabía que amaba a su esposo, que siempre lo había hecho, pero también sabía que, en el fondo, algo en su relación había cambiado con el tiempo. La pasión que una vez compartieron había desaparecido, y aunque su amor seguía allí, no podía evitar sentirse atraída por la emoción prohibida que Raúl le ofrecía. Cuando Javier se fue, Laura tomó una decisión. Tenía que hablar con Raúl. Tenía que ponerle fin a lo que fuera que había comenzado entre ellos antes de que las cosas se complicaran aún más. No podía arriesgarse a perder a su esposo ni a destruir su familia. Laura llamó a Raúl y le pidió que pasara por la casa. Él aceptó sin dudar, como siempre lo hacía. Sabía que este encuentro sería difícil, pero también sabía que era necesario. Cuando Raúl llegó, la tensión entre ellos era evidente. Se sentaron en la sala y durante unos minutos ninguno de los dos dijo nada. Finalmente Laura tomó la iniciativa. «Raúl, lo que pasó entre nosotros no puede volver a suceder», dijo ella con firmeza. «Amo a Javier y no puedo seguir adelante con esto. No quiero arruinar mi matrimonio ni la relación que tú tienes con él». Raúl la miró en silencio durante unos segundos antes de asentir lentamente. «Lo entiendo, Laura. No quiero hacerte daño, ni a ti, ni a Javier. Pero no puedo negar lo que siento por ti». Laura cerró los ojos, sintiendo el peso de esas palabras. Sabía que no sería fácil. Sabía que ambos sentían algo el uno por el otro, pero también sabía que no podía permitirse seguir ese camino. «Lo que sentimos no importa», murmuró ella. «Lo que importa es lo correcto y esto no lo es». Raúl asintió de nuevo, pero no hizo ningún movimiento para acercarse a ella. Sabía que Laura tenía razón, pero la atracción entre ellos seguía siendo innegable. Después de la conversación con Raúl, Laura sintió un alivio momentáneo, pero también una tristeza profunda. Sabía que había hecho lo correcto al detener lo que estaba sucediendo entre ellos, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Había algo en Raúl que la atraía, algo que la hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Los días pasaron y Laura intentó concentrarse en su relación con Javier. Se esforzaba por ser la esposa cariñosa y atenta que siempre había sido, pero en el fondo, la sombra de lo que había sucedido con Raúl seguía presente. Cada vez que lo veía, sentía esa atracción reprimida, ese deseo que intentaba sofocar. Raúl, por su parte, respetó la decisión de Laura. No volvió a intentar nada, ni mencionó lo que había sucedido entre ellos. Pero la tensión entre ambos seguía ahí, latente, como un fuego que no había sido completamente extinguido. Una tarde, mientras Laura estaba sola en casa, recibió una llamada de Raúl. Sabía que no debería responder, pero la curiosidad la llevó a hacerlo. «Laura, necesito verte», dijo Raúl, su voz baja y seria. «Raúl, no creo que sea buena idea», respondió ella, intentando mantener la distancia que había decidido poner entre ellos. «Lo sé, pero solo quiero despedirme. Necesito cerrar esto de una vez por todas». Laura dudó por un momento, pero finalmente accedió. Sabía que debía ser fuerte y que lo mejor era cerrar ese capítulo de su vida por completo. Cuando Raúl llegó, se encontraron en el jardín
el mismo lugar donde todo había comenzado. Ambos sabían que ese sería su último encuentro, y aunque las emociones eran fuertes, también sabían que era lo mejor para todos. Raúl la miró por unos segundos antes de hablar. «Quiero que sepas que siempre te respetaré, Laura. Nunca quise que esto se saliera de control. Eres una mujer increíble, y Javier tiene mucha suerte de tenerte». Laura sintió cómo las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos, pero se las tragó. «Gracias, Raúl. Eres una buena persona, pero esto no puede seguir». Ambos intercambiaron una última mirada antes de despedirse, sabiendo que nunca volverían a cruzar esa línea. Laura se quedó en el jardín después de que Raúl se fue, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que fuera menos doloroso. Los días que siguieron fueron difíciles para Laura. Aunque había cerrado el capítulo con Raúl, no podía evitar sentirse vacía. Sabía que había hecho lo correcto, pero las emociones que había experimentado con él aún la perseguían. El deseo, la emoción de lo prohibido, habían dejado una marca en ella que no desaparecía tan fácilmente. Intentó concentrarse en su relación con Javier, pero todo parecía diferente ahora. Cada vez que lo miraba, la culpa volvía a aflorar. Aunque no había cruzado una línea física después de ese primer beso, sabía que su corazón había sido desleal. ¿Cómo podía seguir adelante con su matrimonio sabiendo que había estado tan cerca de traicionar a su esposo? Una noche, mientras estaban cenando, Javier la miró con una expresión de preocupación. «¿Todo está bien, Laura? Te he notado un poco distante últimamente». Las palabras de Javier hicieron que Laura sintiera una punzada de culpa en el estómago. Sabía que él no sospechaba nada, pero su comportamiento había cambiado, y Javier lo había notado. «Sí, solo he estado pensando en algunas cosas», respondió Laura, intentando sonar despreocupada. Javier asintió, pero no pareció convencido. «Si algo te preocupa, puedes decírmelo». Laura sonrió débilmente, sabiendo que no podía contarle la verdad. «Lo sé. Todo está bien». Con el paso del tiempo, Laura comenzó a enfocarse en sí misma. Sabía que necesitaba sanar y superar lo que había sucedido con Raúl antes de poder reconstruir completamente su relación con Javier. Empezó a tomar clases, a salir más con sus amigas y a dedicar tiempo a las cosas que le hacían sentir bien. A medida que pasaban los meses, Laura notó que la tensión entre ella y Raúl había disminuido. Ahora podían verse en reuniones familiares sin que hubiera incomodidad, y ambos parecían haber encontrado la manera de dejar atrás lo que había sucedido. Laura se sentía más fuerte, más segura de sí misma. Por otro lado, su relación con Javier también comenzó a mejorar. Ambos empezaron a dedicar más tiempo el uno al otro, a hablar de sus sueños y planes para el futuro. Aunque el pasado aún pesaba sobre Laura, sabía que estaba en el camino correcto para recuperar la estabilidad en su vida. Una tarde, mientras paseaban por el parque, Javier la tomó de la mano y la miró con una sonrisa. «He estado pensando en nosotros, en lo que sigue. Creo que deberíamos empezar a planear nuestro futuro juntos». Laura lo miró, sintiendo una calidez en su corazón. Sabía que había pasado por un momento difícil, pero también sabía que estaba lista para seguir adelante, para construir un futuro con Javier, sin la sombra de Raúl. «Me parece una gran idea», respondió con una sonrisa sincera. A medida que Laura continuaba reconstruyendo su vida con Javier, notó que algo en su interior también había cambiado. Se sentía más en paz consigo misma, más conectada con lo que realmente quería en la vida. Aunque lo que había sucedido con Raúl seguía siendo una herida abierta, también había aprendido una valiosa lección sobre el deseo, el amor y la lealtad. Laura comenzó a enfocarse en su crecimiento personal. Se inscribió en un curso de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo para explorar. Encontró una pasión en el arte que le permitió canalizar todas las emociones que había estado guardando.
El arte se convirtió en su terapia, su manera de procesar todo lo que había vivido. Javier, por su parte, también parecía más enfocado en fortalecer su relación con Laura. Ambos comenzaron a pasar más tiempo juntos, viajando los fines de semana y disfrutando de los pequeños momentos de la vida. Parecía que finalmente la pareja había encontrado su equilibrio. Aunque la vida de Laura parecía haber vuelto a la normalidad, aún había algo que la atormentaba en silencio. Raúl había sido una parte importante de su vida durante un tiempo, y aunque habían decidido dejar todo atrás, Laura no podía evitar sentir una mezcla de tristeza y alivio cuando lo veía en las reuniones familiares. Sabía que nunca volverían a cruzar la línea que habían cruzado antes, pero aún había una parte de ella que se preguntaba qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Sin embargo, Laura también sabía que ese tipo de pensamientos eran peligrosos. Ya había aprendido lo suficiente como para saber que el deseo prohibido nunca traía la felicidad. Una tarde, mientras estaba sola en casa, Laura decidió escribir en su diario. Era algo que no había hecho en mucho tiempo, pero sentía la necesidad de desahogarse. Querido diario, hoy he decidido perdonarme por lo que sucedió. Sé que cometí un error, pero también sé que he aprendido de ello. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo cambiar cómo enfrento el futuro. Amo a Javier y sé que mi lugar está con él. He cometido errores, pero no me definirán. Escribir esas palabras fue liberador para Laura. Por primera vez en mucho tiempo sintió que estaba realmente en paz consigo misma. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sabía que estaba lista para enfrentarlo. Con el paso del tiempo, Laura y Raúl encontraron una manera de mantener una relación cordial, pero distante. Ambos sabían que lo que había sucedido entre ellos era algo que debía quedar en el pasado. Sin embargo, eso no significaba que fuera fácil. Una tarde, durante una reunión familiar, Raúl se acercó a Laura, mientras los demás estaban ocupados. «Solo quería decirte que me alegra verte tan bien», dijo él con una sonrisa sincera. Laura lo miró y asintió. «Gracias, Raúl. Estoy bien. Creo que ambos estamos mejor así». Raúl sonrió y asintió, sabiendo que sus palabras eran verdaderas. Ambos habían encontrado una manera de seguir adelante sin dañar más a quienes amaban. Finalmente, después de todo lo que había sucedido, Laura y Javier encontraron la manera de reconstruir su relación. Había sido un camino difícil, lleno de desafíos y de momentos de duda, pero ambos sabían que lo que compartían era fuerte. Laura sabía que lo que había vivido con Raúl la había cambiado, pero también la había hecho más fuerte. Había aprendido a ser honesta consigo misma y con los demás, y a no dejarse llevar por los deseos que podrían destruir todo lo que había construido. Mientras Laura y Javier caminaban juntos hacia un futuro lleno de posibilidades, ella supo que, a pesar de todo, había encontrado su camino de regreso a sí misma. Había superado la tentación y la culpa, y estaba lista para seguir adelante con una vida que, aunque no siempre perfecta, era auténtica y verdadera.